diciendo, hoy quisiera entrar en la consideración de este gran pasaje que tenemos en Mateo capítulo 6 y concretamente analizar la oración modelo, esa oración que el Señor nos da para que sirva como una guía, como una pauta que hemos de tener en cuenta siempre en nuestras oraciones. Esta es la oración que llamamos el Padre Nuestro, y bien, es posiblemente una de las piezas de la Biblia, o uno de los fragmentos de la Biblia pues más conocidos en general por toda la cristiandad desde siempre. Y ya dije que es una lástima, eso sí, que muchas personas han tomado el Padre Nuestro no como un modelo, sino como una especie de oración para repetirla, y eso indudablemente hace perder mucho del objetivo que tiene, porque vemos aquí sí que el Señor nos dice esas palabras: vosotros pues oraréis así, de manera que con esa expresión quiere decir siguiendo este modelo, siguiendo esta pauta. Bien, estas cosas ya las hemos aclarado, yo creo, suficientemente, y hoy vamos a ver el texto mismo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene una estructura que ya he mencionado, y es unas palabras de introducción, luego tiene 3 peticiones que se refieren a las cosas del reino de los cielos, y luego otras 3 peticiones que se refieren a nuestras necesidades de carácter material y necesidades de carácter espiritual. De manera que es una estructura muy adecuada, fácil de recordar, como es, repito, la introducción, 3 peticiones referentes al reino de Dios y 3 peticiones referentes a nosotros. La introducción es la que da nombre, tradicionalmente le ha dado el nombre a esta oración: Padre Nuestro. Padre Nuestro, y luego viene que estás en los cielos. De manera que esa frase, esa presentación, esa especie de invocación, es la manera de entrar, de ponernos en una disposición de orar, de pedir, de dirigirnos a Dios, de hablar. Y ciertamente que hay que tener muy en cuenta esas palabras. Quiere decir que cuando oramos, el Señor mismo nos enseña cómo debemos dirigirnos a Él. ¿En calidad de qué? ¿Cómo hemos de pensar en Él? ¿En qué forma nos atrevemos a presentarnos y a pedir su atención, a llamar su atención? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué expresión hacemos servir para dirigirnos a este que está en los cielos, a este Señor, a este Dios todopoderoso? Bueno, pues naturalmente habría un abanico de posibilidades, de muchas maneras, de muchas formas podríamos dirigirnos a Dios. Y ciertamente, fijaos que cuando abrimos las páginas de la Biblia y miramos las diversas oraciones que hay, entre ellas, por ejemplo, los salmos, pues en esos salmos y en esas otras oraciones, pues hay diferentes maneras de dirigirse al Señor. Por ejemplo, en la oración de Salomón, que hemos leído hace un momento, Salomón se dirige a Dios y dice: ahora pues Jehová, o el nombre que él pronunciase en aquel tiempo, Yahvé, Dios de Israel, Jehová, Dios de Israel. En la tradición de los judíos, la palabra Jehová, que era el nombre propio de Dios, era un nombre que no se pronunciaba. Por lo menos los judíos después de esta época, después de la tradición de no pronunciar el nombre de Dios
fue seguramente una tradición ya un poco tardía, porque vemos aquí a Salomón y vemos a los demás invocando a Dios con su nombre propio. Lo llamaban por su nombre. Cuando Moisés preguntó a Dios: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dios se reveló, Dios se manifestó a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Y esas palabras, yo soy el que soy, en la lengua de los hebreos sería prácticamente la palabra Yahvé, o como se pronuncia ahora en nuestra Biblia, Jehová. Pues bien, el nombre propio de Dios era Yahvé o Jehová, y Salomón lo hace servir, lo usa y dice: Señor, o sea, Jehová, Dios de Israel, escucha, etc. Él continúa una y otra vez llamándole de esta forma. Pero en el libro de los Salmos aparece unas veces ese nombre. Por ejemplo, el Salmo 38: Jehová, no me reprendas en tu furor. Se usa el nombre propio. O en otros salmos se habla dirigiendo simplemente Señor o Dios mío. Por ejemplo, pues tenemos un salmo, no, la mayoría de estos salmos que estoy mencionando son con el nombre de Jehová, pero hay salmos, por ejemplo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es un salmo de David primero, ¿verdad? Aunque fueron luego utilizados por el Señor Jesucristo. Pero la mayoría de los salmos, empiezan con el nombre propio de Dios, Jehová o Yahvé. Esa era la forma antigua, vamos a decir, la forma que en el Antiguo Testamento se prefiere. Empezaban ellos una oración y decían esto: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 25. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado. Salmo 30, te glorificaré, oh Jehová. O sea que el nombre, este nombre Yahvé, Jehová, etcétera, este nombre era el favorito casi para invocar, para comenzar una oración, para llamar la atención del Dios Todopoderoso. Bien, luego, como he dicho, la tradición de los judíos fue cambiando y no se atrevieron ya a usar el nombre Jehová por una especie de interpretación que hicieron de que este nombre no se tenía que usar en vano, porque uno de los mandamientos de la ley es el que dice que no hemos de tomar el nombre de Dios en vano, y ellos, los judíos, luego interpretaron que el nombre de Dios es el nombre de Jehová, y que para tener mucho cuidado siempre y para no caer en algún uso impropio del nombre de Dios, lo mejor sería no usar nunca el nombre de Jehová. Y los judíos desde antiguo y de hoy también, cuando leen la Biblia y llegan al nombre de Jehová, no dicen ni Jehová, ni Yahvé, ni ninguna pronunciación de este nombre, sino que cambian la lectura y dicen Señor, el Señor, Adonai. Y eso piensan ellos que les protege de usar en vano el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Así que esa era la situación en el Antiguo Testamento. Pero fijaos que cuando llegamos aquí al Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo les dice a los suyos, a sus discípulos: vosotros oraréis así. ¿Cómo empezamos la oración?
diciendo Jehová o Yahvé, diciendo Dios mío, diciendo alguna otra expresión, Señor, algo así. Pues no. La instrucción que nos da el Señor Jesucristo es de que nos dirijamos a la divinidad con este nombre de Padre. Padre. Y esto es significativo porque con esto se produce un cambio, indudablemente, con respecto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es verdad que se reconoce también a Dios como Padre, claro. Hay una doctrina y en algunos pasajes se dice expresamente que tú eres nuestro Padre. Pero no es prácticamente conocido que el pueblo de Israel se dirija a Dios llamándole Padre. Le llamaban, como hemos visto, Dios mío, Señor, Jehová, Dios de Israel, Altísimo, muchas expresiones, pero no encontramos manifestaciones en las que el pueblo, las personas que oran en el Antiguo Testamento, se dirijan diciéndole Padre. Y esto es, no digo yo que sea, digo habitualmente, estoy diciendo como forma habitual. Eso es evidente que habitualmente no. Puede ser que encontremos algún texto, algún lugar, yo en este momento no podría tampoco identificarlo, pero es la expresión de Padre, la manifestación de que hay una relación paternal, filial con Dios, no abunda en el Antiguo Testamento. Simplemente eso. No es que esté prohibido decirlo, ni mucho menos. No es que no lo sepan, sí que lo saben, pero la manera de dirigirse a Dios no es esa. Se ve enseguida que hay una forma de dirigirse a Dios muchísimo más solemne, mucho más, diríamos, con un poco más de distancia. Se ve que hay en las páginas del Antiguo Testamento un respeto tan enorme, que no hemos de perderlo, claro que no, pero es un respeto tan grande, un temor incluso, que al dirigirse el pueblo a la divinidad, al dirigirse en las oraciones, pues utilizan esos nombres, Dios mío, Altísimo, Jehová, etcétera, etcétera. No le llaman Padre. Pero nosotros, en el progreso que ha habido de la revelación, en lo que significa el acercamiento de Dios a nosotros, en lo que significa que el Señor Dios Todopoderoso se hiciera humano en la persona de Jesucristo. El significado de esto es, entre otras cosas, que se nos anima, se nos estimula para que le llamemos Padre, para que nos dirijamos a Él con una palabra mucho más íntima. Seguimos teniendo el mismo respeto, seguimos teniendo el temor santo a Dios, seguimos teniendo la conciencia muy clara, el conocimiento claro de que Dios es Dios y el hombre es el hombre, eso está claro. Pero se nos invita a que le llamemos Padre. Y esto, indudablemente, es una importante, diríamos, apertura que se nos hace, una puerta enorme que se abre ante nosotros para que sintamos algo más de lo que realmente es nuestra relación con Dios. Y la pregunta que debemos hacernos, pues, es: ¿en qué sentido es Dios nuestro Padre? ¿En qué sentido le llamamos Padre? Pues hay tres significados o tres ideas principales. Cuando llamamos a Dios Padre, estamos llamándole Padre, en primer lugar, por el hecho de la creación. Por creación Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Padre por elección, y también es nuestro Padre en el sentido de un acto especial de gracia, de una relación especial de gracia que nos ha hecho nada menos que hijos adoptivos.
4 ideas sobre estas 3 cosas. En primer lugar, es evidente que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Bueno, pues la Escritura una y otra vez nos lo menciona, Antiguo y Nuevo Testamento, los dos. Pero acordaos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, en Hechos 17 y versículo 28, él dice que todos nosotros, 17:28, dice estas palabras, dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje, la palabra linaje quiere decir descendencia, porque somos de su descendencia. Dios es nuestro Padre en el sentido de que Él nos ha creado de una forma distinta como los hombres, los humanos, participan en el acto de la creación de la vida. Pero somos nosotros descendencia suya y por tanto le llamamos Padre, y hay un sentido en que todas las criaturas que pueblan la tierra, todo ser viviente puede decir en el sentido de la creación, que Dios es su Padre. Efectivamente, Dios se manifiesta como Padre de toda la creación, de todos los seres vivientes de la creación, todo lo que respira, podríamos decir, o incluso todo ser animado. Él tiene como Padre, en un sentido muy amplio, muy extenso de la palabra, a este que es su Creador, porque en el sentido pues de Padre y Creador, los dos términos en este aspecto se pueden casi considerar iguales. En ese aspecto, por lo tanto, también nosotros somos hijos de Dios, o Dios es nuestro Padre, como todo el resto de la humanidad, como todo el resto de la creación. Así que cuando llamamos a Dios Padre nuestro, estamos también reconociendo y confesando que somos su creación, somos parte de su creación. Y esto es importante porque hay algunas peticiones que luego vienen más tarde, que son peticiones propias de un hijo que pide al Padre. Por ejemplo, cuando pedimos por el pan de cada día, nuestro pan de cada día, es una petición en la que estamos reconociendo a Dios como Padre, igual que las demás criaturas, porque Dios también se ocupa de las demás criaturas. Dios da su pan a las demás criaturas también, no solo a los creyentes, ¿no? También da a los otros, incluso a los animales y a las aves de los cielos, a los animales del campo. Todos reciben su sustento de Dios mismo, porque la tierra y su plenitud, toda la creación que hay en la tierra, ha sido entregada a los seres humanos. Es verdad, me diréis, hay mucha gente que muere de hambre, y hay mucha gente que no tiene que comer, y hay gente que no recibe su pan. Pero esto bien sabemos nosotros que en sus orígenes, en un principio, en la creación, esto no era así. Que cuando Dios creó la tierra y las cosas que habitan en la tierra, todos tenían su porción. Toda la tierra tenía su parte. Nadie moría de hambre. En los orígenes de las cosas no existía tal situación. Por eso dice la Escritura que cuando Dios acabó de crear todas las cosas, vio Dios que todo era bueno. Todo era bueno, y había un orden perfecto. No había pues muerte por hambre. El hambre que hay hoy sobre la tierra, que azota la tierra de una manera terrible, eso es un resultado, un producto de la propia forma del ser humano de vivir, de malgastar los recursos, de la injusticia humana, de la violencia, de las guerras, de las destrucciones. Todo eso hace que se pague un precio terrible, que es el precio del hambre. Pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de ser Padre. Él sigue siendo
un padre que contempla entristecido cómo el ser humano está destruyendo y destrozando aquello que él puso en sus manos, y que contempla entristecido cómo el ser humano en su egoísmo no piensa más que primero en sí mismo y deja a un lado a todos los demás. Esa es la situación. Por lo tanto, aún a pesar de que hay gente que en ese aspecto lo pase mal, aún podemos decir, y nosotros también, tanto si nos va bien como si nos va mal, hemos de decir: Dios es nuestro Padre en el sentido de la creación. Por creación Él es nuestro Padre. Y por eso le invocamos, una de las razones para que le invoquemos con ese nombre. Pero también le invocamos en el sentido de la elección. En el sentido de la elección. Ciertamente que él, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en la primera carta de Juan, y en el capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacido de Dios, en un sentido espiritual. La simiente de Dios permanece en él. Y aquí tenemos un aspecto en el que el hecho de que llamemos a Dios Padre nuestro ya es algo más elevado, algo más importante que solo la cuestión de la creación. Porque cuando decimos Padre nuestro, estamos hablando también de que tenemos una relación espiritual especial con Dios. Una relación espiritual especial con Dios. Y por lo tanto, de esa manera podemos estar convencidos y seguros de que tenemos con Él ese contacto y esa especie de comunicación de padres a hijos, de padre a hijos. Como también en el mismo hecho de la elección divina tenemos esa frase de la carta a los Efesios 1:4, que también indica lo mismo. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De verdad que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así que esa también es otra importante manifestación. Por una gracia especial, divina, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros, su simiente en nosotros, la creación de la nueva criatura en nosotros, la fe, etc. Todo esto. Y así podríamos pues ampliar todas estas consideraciones para que entendamos que cuando decimos Padre nuestro nos estamos refiriendo a múltiples aspectos de la relación que tenemos con Dios. Dios como creador, Dios como nuestro Padre adoptivo, que nos adopta por la elección que Él hace, y Padre en el sentido de que su gracia especial y maravillosa nos lleva nada menos que a disfrutar de un aspecto sobrenatural de la presencia de Dios en nosotros, como en Primera de Juan hemos leído. Así que esta es la cuestión. Y cuando nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cómo se mantiene esa relación entre Dios y nosotros como Padre a lo largo de la vida? A veces nos olvidamos de ese aspecto, pero yo creo que una y otra vez la fe vuelve a llamar nuestra atención y vuelve a recordarnos que somos hijos de Dios
en este sentido tan pleno de la palabra. Hay un texto en la carta a los Gálatas que vale la pena tenerlo también en cuenta, y es en Gálatas, y en el capítulo 3, 26, en Gálatas 26, que dice estas palabras: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso nos pone pues en relación con toda la cuestión esta. La fe en Jesucristo es el vínculo que nos tiene unidos al Padre, y con este conocimiento de que efectivamente somos hijos suyos, que hay una relación especial por medio de Jesucristo, a quien la Biblia nos presenta como si fuera nuestro hermano mayor, pero en una categoría distinta, porque Jesucristo es el Hijo de Dios en otro sentido distinto. Y nosotros hoy invocamos a Dios por Padre, y lo invocamos por Padre con la seguridad de que la fe nos mantiene unidos a Él en esa situación y en esa relación. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Bien, con todas esas consideraciones, pues podríamos indudablemente abundar mucho en esta cuestión, pero fijaos que estamos siempre hablando de las primeras dos palabras del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y vamos a dirigirnos así. ¿Por qué no? Es verdad que hay muchas formas de dirigirse a Dios. No hay ningún mal, no se comete ninguna ofensa si nuestra oración la comenzamos de otra manera. Si decimos Señor, y muchas veces lo hacemos así, Señor nuestro, Señor Dios, etcétera, hay muchas expresiones. Pero la enseñanza del Señor Jesucristo es que la forma ideal, la manera mejor de orar y de empezar nuestro diálogo con Dios, nuestra conversación con Dios, es Padre Nuestro, porque nos estamos colocando entonces en la posición de hijos, nos colocamos en una disposición de dependencia de Dios, en que Él toma en sus manos esa relación como Padre y cuida de nosotros como hijos. Lo último que quiero decir de esta mañana es que también hay luego aquí otra importante cuestión en esta introducción, y es Padre Nuestro, pero dice luego que estás en los cielos. Que la segunda cuestión de la introducción es de que Dios quiere que tengamos claro en nuestra mente que Él es un Padre, pero a diferencia de cualquier otro Padre, Él es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y con esto qué significa? ¿Qué es lo que aprendemos de esta expresión? Pues naturalmente, antes de que nada, es de que nuestras oraciones no están dirigidas o destinadas a, digamos, a alguien a nivel terrenal. No estamos haciendo una petición a alguien de este mundo, de esta tierra, como nosotros. No estamos dirigiendo nuestra petición pues a alguien que pertenece a nuestro mismo género. Pensemos en la costumbre de orar a los santos, de orar a las vírgenes, de orar a esta serie de personajes dentro de la Iglesia que se supone que también pueden atender oraciones. Pues no es eso lo correcto. Lo correcto es que estamos orando a Dios nuestro Padre, que además se manifiesta
como alguien que habita, que está en los cielos. Y con eso estamos también reconociendo su poder absoluto, su poder soberano, su gloria, su majestad. Estamos hablando, pues, o refiriendo nuestra oración a alguien que es omnisciente, a alguien que está tan por encima de nosotros, que, como dice la oración misma de Salomón que hemos leído antes, esa oración de Salomón, cuando dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Salomón era consciente de que aquel templo, aquella casa, aquel gran edificio que él había hecho, aquello no podía ser la morada de Dios. No, Dios no puede estar encerrado dentro de una casa, porque dice: si ni siquiera los cielos mismos, ni lo más sublime de los cielos, eso no te puede contener. Dios está incluso por encima de ese universo. Dios es mayor que ese universo. Por lo tanto, ¿cómo va a estar Dios en una casa, en un templo, encerrado? Es la grandeza de Dios. Por eso, cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos dirigiendo en esas palabras a alguien que habita en lo más sublime y extraordinario, y que se manifiesta con todo el poder y la grandeza de un verdadero y auténtico creador del universo entero. Bien, así que empezamos el Padre Nuestro con esa introducción. Hay muchas cosas para pensar de esto, para pensar y para meditar en ello, pero indudablemente que eso ya abre una perspectiva distinta, que estamos acercándonos al orar, nos aproximamos a alguien, nos inclinamos delante de alguien que, por un lado, tiene a bien decir: me podéis llamar Padre, le podemos llamar Padre, pero también nos está diciendo: pero yo no soy como vosotros, no soy uno más en la tierra, soy vuestro Padre, pero yo estoy en los cielos. Y acordaos en vuestra oración que entráis a la presencia del Ser Supremo, del Ser Sublime, del Ser Glorioso. Y eso también a nosotros nos da una garantía de que nuestras oraciones están dirigidas al único que puede tener el control y el dominio de todas las cosas, según veremos en las otras peticiones. Hoy vamos pues a dejar aquí nuestra meditación, y que sirva para preparar nuestro ánimo, nuestra mente en una oración que sea inteligente, que esté bien dirigida, que esté bien ordenada. Pues cuando oramos a Dios no debemos hacerlo como con un espíritu de anarquía, como mejor nos parezca, como mejor nos salga, porque no se trata de la espontaneidad. Sí que la oración ha de ser una oración hecha con esta libertad y con esa espontaneidad de hablar con Dios, pero bajo esta guía o dirección que el mismo Señor pone ante nosotros. Que Él os bendiga a todos. Amén.